a poner en pie, mis hermanos. En lo que nos ponemos en pie, busquemos en nuestra Biblia el libro de Romanos. Váyase a Romanos capítulo 13. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. Te doy gracias a ti, Padre, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad. Gracias por este momento. Ilumínanos en la divinidad de tu palabra. Danos una mente entendida. Danos un corazón con ese sentimiento a buscarte en todo momento y con esa habilidad de poder escuchar y entender lo que tú hablas a nosotros. Esto lo digo en el nombre tomado de Jesucristo, por quien hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 13, el versículo 1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Pues gracias sean a ti, Padre. Gracias por todas y cada una de las palabras que nos has dado la oportunidad de poder llevar al corazón, a la mente, al pensamiento de esta congregación y de los que nos escuchan. Que esto te glorifique, Padre. Que esto te haga en Cristo Jesús. Te lo pedimos y oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La palabra de Dios en el contexto del libro de Romanos nos muestra hasta dónde llegaba el apóstol para querer incitar, para querer mostrarle al pueblo que había maneras de llevar una vida agradable, una vida consecuente, una vida gozosa, una vida con sentido, tanto como del humor como de todo lo que podemos conocer. ¿Por qué? El apóstol Pablo habla a cada uno de los miembros allá en Roma, mostrándole lo difícil que eran los romanos, enseñándoles. Por tanto, nos damos cuenta que aún Jesús, estando delante de cada uno, les decía: si te pide la capa, dale la túnica también. Si te dice camina 1 kilómetro, que con él 2. Es lo que estaba enseñando Jesús. Le estaba mostrando a que era más sensible, o era más sencillo, o era más adaptado que se apegaran a las leyes a que fueran en contra de la ley. Y estas palabras del apóstol muestran la sumisión hacia las autoridades, muestran la sumisión hacia las leyes, muestran la sumisión hacia las cosas que nos están diciendo, las prohibiciones. Podemos ver en el Antiguo Testamento como también Moisés mostraba sumisión a las palabras de Dios, al decálogo, a las leyes que Dios había impuesto para que el pueblo tuviera una mejor vida. Si las leyes no son para que usted tenga una peor vida, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos son padres y madres? Yo siempre pregunto. ¿Usted le pone restricciones y leyes a sus hijos o no? Si no, ellos hacen lo que quieren con usted. Pues esto el apóstol lo estaba manifestando para que los miembros
públicos, tanto como los servidores, porque la palabra habla del servicio y en un contexto manifiesta el servicio no solamente al servicio público, sino que lo manifiesta también al servicio sacerdotal. ¿Qué significa? Que lo manifiesta y lo muestra en el servicio que cada uno de nosotros como cristianos también regimos bajo algunas leyes, porque no las regimos todas. Hacemos caso a lo que nos conviene, escuchamos lo que queremos y hacemos lo que también queremos. Pero estas palabras del apóstol, cuando él las menciona allá a los cristianos y en Roma, quería que ellos se dieran cuenta la importancia del sometimiento, que se dieran cuenta la importancia de lo que era seguir lo que te están pidiendo, obedecer al que está por encima. ¿Qué sucede si un hijo, una hija no obedece a su padre? ¿Quién me puede decir algo? ¿Sí? Se corrige. ¿Algo más? ¿Alguien quiere participar? Su voz se va a oír hasta en África, hermano. Tenga pena, ya lo van a conocer. Y al rato le llaman a predicar a usted porque quieren saber de quién era esa voz. Se le da amor y rigor. Se le da amor Y rigor. y se Rigor. dice uniforme. Rigor. Ah, se da amor y rigor. ¿Qué significa? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si usted para corregir a un hijo le muestra que usted lo está corrigiendo con lo que dice la hermana, amor, pero le muestra también la mano dura. Aquí no vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que se necesita. Hermano, no diga lo que yo quiero tampoco. Eso es importante que podamos entender. Y estas palabras del apóstol cuando dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Muchos no nos sometemos a las autoridades superiores, sino más bien queremos hacer nuestra propia autoridad. Queremos hacer como nosotros hemos pensado, como nosotros hemos decidido, y no se puede de esa manera. La única forma es aprendiendo a someterse. Y cuando usted se somete, empieza a haber acontecimientos en su vida. Cuando usted se somete, empiezan a haber circunstancias que van a mejorar su vida. Y estas palabras del apóstol, cuando él menciona claramente que hay que someterse a todas las autoridades superiores. Yo le agrego un pedacito para nosotros, aún hasta los que están debajo de nosotros. ¿Sabe que hasta de las hormigas aprendemos? ¿Por qué cree usted que está más arriba que otros? Es un estatus, es una posición que le da el mundo. Pero en realidad no sabemos en qué posición nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Desconocemos. Pero cuando aprendemos a someternos a lo que se nos pide, ¿qué trae eso? Diga, paz. ¿Por qué muchos padres castigan a sus hijos? ¿Por qué aún las autoridades, la ley, castiga a los delincuentes, castiga a la persona infractora, castiga a aquel que ha encontrado en un acto ilícito? ¿Por qué? Porque está buscando una manera de corrección, una forma en la cual pueda ayudarle al individuo a cambiar su vida, a mejorar su estatus social, a poder compartir con los demás. Por tanto, el pensamiento posiblemente del apóstol era enfocado hacia eso. Porque si los romanos entendían, tanto como los judíos que vivían ahí en Roma, se daban cuenta de lo difícil que era vivir en esos días. No sé cuánto han visto esas películas romanas en el cual agarran a unos cristianos y hacen con ellos, como dicen, no somos nada. Y vemos que este acontecimiento cambia la vida de muchos. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol menciona la palabra de sometimiento, está dando una enseñanza a facilitar tu vida. Si usted trabaja para alguien y esta persona en alguna manera
le pide algo a usted, ¿qué es lo menos que tiene que hacer? Lo que se le pide. Por eso está trabajando para la persona. Si usted quiere hacer su voluntad, quédese en la casa. Muchos quieren trabajar, pero no quieren someterse a lo que el trabajo le pide. Entonces usted no está en calidad de mejorar. Usted está en calidad de hacer lo que usted quiere, lo que a usted le conviene. Y el apóstol en este contexto, cuando menciona esas palabras, sometimiento a las autoridades superiores, le estaba mostrando que había que haber un respeto. El respeto nosotros lo manifestamos como el temor hacia Dios, primeramente, para que no perdamos el contexto espiritual. Y nos vamos dando cuenta que cuando usted teme a Dios, hay acontecimientos grandes en su vida, hay sucesos grandes en su vida, hay cosas que manifiesta el Señor en su vida, que usted es capaz de decir: hoy Dios me ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque usted ahora está en Cristo y puede ver cómo el Señor ha cambiado su manera de visualizar las cosas. ¿Cuántos usan lentes? Amén. ¿Qué es lo que hace el lente? ¿Ah? Mejorar la visión. Eso es lo que hace Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Cristo es nuestro lente. Mejora el contexto espiritual interno de la persona, para que la persona pueda tener una mejor aceptación a las cosas de Dios, para que la persona pueda entender la importancia de sometimientos a las autoridades. Y cuando hablamos de autoridad, nosotros estamos hablando de leyes. También hablamos de la autoridad en nuestros hogares, la autoridad en la calle, la autoridad en los colegios, todo eso. Yo recuerdo, hace unos tiempos, una persona mayor le hablaba a alguien joven y tenía que callarse. Hoy usted ni siquiera puede mirar a los niños de 2 años. Entonces, cambian las situaciones. Y podemos ver cómo el apóstol en este contexto manifiesta eso, para que pudieran entender con toda claridad la importancia de que era sometimiento al respeto de las autoridades. Ibas a tener una mejor vida, ibas a tener una mejor oportunidad de poder salir adelante, ibas a tener una mejor situación para poder enfrentar los tiempos. Mas la palabra de Dios nos dice: porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque toda autoridad en alguna manera tiene la aprobación de Dios y está bajo el control de Dios y está bajo la sumisión de Dios. ¿Qué significa? Que no va a hacer lo que usted quiere, sino va a hacer conforme a la voluntad de Dios. Y cuando hacemos lo que nosotros queremos, las cosas cambian. Y qué precioso poder entender este contexto. No hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué significa? Que cuando usted va a poner autoridad sobre su familia, sobre sus hijos, sus hijas, póngalo en las manos de Dios. Dile: Señor, dame paciencia, entendimiento. Yo sé que esta mi hija es loca, no tengo hija, pero hablo por la de ustedes. Pero igual, Señor, tengo que corregir. Igual, Señor, tengo que darle amor. Igual, Señor, tengo que educarla. ¿Por qué? Porque vemos que los hijos tienen un problema grandísimo. Tienen muchos, pero tienen uno de ellos muy importante. Y ese problema grandísimo, importante, es el crecimiento. En lo que van creciendo, va saliendo ese pequeño monstruito de cada uno. Nos vamos dando cuenta que antes hacían miau, hoy le hacen como león. ¡Wow! Y llega un momento que ya no le hacen como león, porque hoy se sienten elefantes. ¡Wow! Y a todos quieren atacar, todos lo saben. Ay, mamá, vos otra vez con lo mismo, mira cuántas veces tenés diciéndome lo mismo. ¿Dónde está la autoridad de la madre?
Se ha ido perdiendo. ¿Dónde está la autoridad del Padre? Se ha ido perdiendo. ¿Saben por qué? Porque como no hubo autoridad desde pequeño con nuestros hijos, es difícil decirlo, pero en algún lugar le van a mostrar que tienen que seguir los lineamientos o reglamentos, estatutos o leyes que se están aplicando. Y nos damos cuenta que hay lugares que nos hacen sentir que lo que no hicimos en casa lo hicieron allá afuera. Es importante que nosotros podamos ver que ninguna autoridad está sin el pleno conocimiento de Dios. No digo los amén, hermanos. Amén. Y podemos ver claramente que la palabra de Dios nos dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las que existen han sido en alguna manera establecidas por Dios. Que el que esté en el puesto, en la posición, haga como quiera para rendir cuenta. Por eso yo le digo, hermano, no tenga pena de echar su diezmo, su ofrenda. Ay, que el pastor es, y el pastor, no se esté preocupando por el pastor. Dios sabe cómo agarrarlo a cada uno de nosotros. Nosotros en alguna manera representamos la autoridad en cuanto a la palabra que usted ha venido a instruirse. Representamos la autoridad en cuanto a los diezmos que usted da. Dios nos da la sabiduría en qué invertirlo. ¿Usted cree que una celebración es así nomás? No, es de parte de la misma congregación, de los diezmos, las ofrendas que usted da. ¿Usted cree que está sentado en esa silla porque a mí se me ocurrió sacar $300 y comprar la silla? No, para mí ahí estaría usted sentado en el suelo. Pero ¿qué sucede? Dios no lo puso el problema en mí, lo ha puesto en la iglesia. Que si mientras mejores cosas tenemos, más cómodo estamos. ¿Cuándo dicen amén? Por tanto, ¿a quién le da la idea y la autoridad de poder hacer las cosas? Al que recibe los diezmos y las ofrendas. Y esta palabra, cuando nosotros la podemos leer y nos enseña con toda claridad, y las que hay por Dios han sido establecidas, nos está mostrando que cada cosa que hay, Dios lo ha establecido. ¿Usted cree que su hija es loca o su hijo es loco porque no es que así nació loco? No. Dios quiere que usted establezca autoridad sobre ese loco, sobre esa loca que le está enseñando. Corrígelo, ayúdale. Muchas mujeres creen que tener los hijos, ay, es que mi mamá me la va a cuidar, ay, te va a estar, María. ¿De quién es el hijo? ¿De su mamá o suya? Aguántesela. Védela. ¿Para qué abrió la pierna? Entonces usted tiene que entender que si usted un día tomó la decisión de poder abrir sus piernas al que usted le cayó bien, tome la decisión de ahora educar y mostrar su autoridad sobre su criatura. Y podemos hablar también del contexto espiritual que no queda atrás. Y el contexto espiritual nos enseña la autoridad que Cristo Jesús ejerce sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por amor Él nos dio una oportunidad, y al estar en medio del contexto humano, al estar caminando por todas y cada una de las diferentes ciudades de Samaria, Galilea y todas esas ciudades que Él tuvo la oportunidad, miren, yo siempre digo, ha de haber sido una gran bendición. Bueno, no ha de haber, fue una gran bendición que Cristo estuviera entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy quiero oír el amén más fuerte, porque ahora no anda entre nosotros, sino que está en nosotros. Miren, que mayor es la bendición del que está en mí, para la gloria de Dios, hermanos. Y eso debemos de entenderlo. ¿Por qué? Porque ahora nos da autoridad. Dígale al que está a su lado, mira, tengo autoridad. Y le va a decir, muéstrame la placa, y saca usted, lo tiene. ¿Qué le parece? Muestre su autoridad. Si no lo puede sacar, muérdalo. Si todavía lo tengo bueno ahí, que sientan. Pero es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la
la palabra de Dios está dándonos un énfasis, que entendamos a lo que debemos de someternos. Yo les pregunto, ¿cuántas hijas creen que están ayudando a su madre, a su padre? ¿Cuántas hijas? Hijas. Yo veo que ahí hay una, yo veo que hay otra, dos. Hijas, ¿cuántas hay? Levanten la mano, quiero ver. ¿Cuántas están ayudando a su padre y a su madre? Amén. ¿Ah? ¿Le ayudan? ¿En qué? Y ayuda no significa que yo le estoy dando dinero, no. Ayuda significa que estoy obedeciendo. ¿Saben por qué? Usted es la futura madre. Y así como el tigre, pues la tigresa o la leona adiestra a sus cachorros los 2 primeros años. En países como Europa, los Estados Unidos y algunos otros, adiestran y le enseñan a sus hijos hasta los 18 años. En El Salvador, enseñan y adiestran a sus hijos hasta los 90 años. Enséñenle lo bueno. Enséñenle a salir adelante. ¿Por qué? Porque la hija ya tiene 43 años, la mamá tiene 58 y la hija es la que manda. ¿En qué contexto? ¿Saben qué? Su madre, después de muchos años, su madre se convierte en su aconsejador o en su persona confidente, en alguien que le va a ayudar. Pero ¿qué sucede? Escondemos esas cosas. Nos olvidamos que la palabra de Dios nos está enseñando ese sometimiento, esa sujeción, que significa obedecer, que significa estar atento, que significa que si mi mamá caminó aquí y se cayó, me dijo, hija, ya no le ese paso izquierdo, dalo con la derecha. ¿Qué sucede? Que su mamá cuando cayó del lado izquierdo, usted le dio con la derecha, se cayó del otro lado, aprendió también. Pero como el no sujetarse, el no someterse, vieran qué difícil. Yo recuerdo el pastor general cuenta un pasaje de una perrita de esas finas, así bien peludas y bonitas, perrita que costaba casi $5,000. Estaba en su tiempo de celo, de brama, y le llevaron otro perrito igualito a ella, pero precioso y así, algo musculoso el perrito. Y cuando lo meten donde está la perrita, lo agarra y lo devara. Y sale el perro, pero en guinda, como que no sabía a dónde iba. Y el Señor, no me explico qué le pasa si está en brama, está en celo. Y le llevan otro perro de otra calidad a la perra, pero los perros finos, con pedigrí y todo. Y el perro cuando la ve hasta se levanta la cola y empieza a caminar ahí. Y la perrita y echada, espérate que te acerque. Como muchos a veces están. Y cuando se acerca el perro a olerle, se la agarra de la trompa y se la sacude que casi le arranca la nariz. Y el dueño no se explicaba qué pasaba. En una de esas ya no le llevaron nada, como ella le pegaba a todos los perros. Y vivían en un lado de ahí, por donde había unas champerías, para abajo, y ellos arriba, en las nubes. Cuando abrió el portón, el vigilante se le sale la perra y se va para la champería, miren. Y el perro, miren, yo no sé si ustedes han visto los perros con dientes, unas grandes peladas aquí, la cola como 3 pelos tenía nada más en la cola. Parecía como cola de tumbo, sin pelo, así toda pelada y como comida, comida así. No me va a creer usted. A esa le gustó la perrita. Así somos a veces los hijos. ¿Por qué? Porque nuestros padres no queremos o no quieren que caigan igual que eso. Y le está diciendo, mira hija, si ese no te conviene, mira hijo, si ella no es para ti. Ay mamá, ¿y vos qué sabes? Como los hijos lo saben todo, se dan cuenta que terminan en otra situación. Y es el mismo contexto que el apóstol cuando manifiesta estas palabras y las enseña, es para que cada uno de nosotros no dejemos de pensar en lo que Dios está haciendo. No debemos de pensar en lo que Dios quiere hacer. ¿Cuánto creen que Dios nos quiere bendecir? Hoy falta no solo creer, sino vivir cuando dicen amén.
Es importante que lo vivamos. Es importante que nos vayamos dando cuenta. ¿Qué dice el versículo siguiente? De modo de que esta palabra, cuando nosotros lo vemos, nos enseña algo precioso. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. ¿Qué significa? ¿Por qué a muchos hijos le cae los 40? Por desobedientes. Algunos dicen, es que mi mamá no me quiere. Si no te quiere, no te pega. Si no te quiere, no te corrige. Pero lo que tú quieres ser es un sinvergüenza, entonces la cosa cambia. Porque los padres, miren, no es fácil para un padre corregir o enseñarle algo a alguien. Y estas palabras, cuando nosotros las leemos y nos enseña con toda claridad, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué sucede con muchos acontecimientos en la calle? Nos damos cuenta de que estamos vulnerables. ¿Por qué? Porque posiblemente es cierto, como muchos dicen, si yo pasando iba, pero ¿cómo lo comprueba? Es la palabra de la autoridad contra la de usted. Y muchos están en lugares indeseados, muchos están en la cárcel, muchos han perdido sus vidas porque pasando iban. Y hay cosas que han venido a la vida del ser humano porque no supo escuchar, no supo someterse. Vamos a ver cómo Dios hace cosas en nuestra vida. Pero usted cree que Dios quiere algo malo para nosotros. Dios te aparta. Cuando tú escuchas, cuando tú te sometes, cuando tú estás dispuesto a seguir adelante. Y estas palabras, cuando nos dice un poquito más adelante, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué sucede con aquellos hijos, hijas que son desobedientes a sus padres? Viene condenación, viene problema, viene muerte, viene sacrificio, vienen situaciones incondicionales, situaciones no esperadas, viene luto, viene llanto a la familia. ¿Por qué? Porque se resistieron, no entendieron y terminaron donde nunca habían pensado que llegarían. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el que hace mal. Las leyes supuestamente están para colaborar con aquel o aquellas o aquellos o aquellas que tienen la razón. Van a hacer un estudio, pero nos vamos a dar cuenta cómo Dios hace cosas grandes, maravillosas y milagrosas en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque esta palabra, cuando nosotros lo leemos, y nos dice que los magistrados, ¿quiénes son los magistrados? ¿Quién me puede decir? ¿Quiénes son los magistrados? Yo quisiera preguntar, si usted sabe. Son los representantes de la ley. Es como la máxima autoridad jurídica, si usted lo quiere llamar de esa manera. Están entre esas clasificaciones. Ellos son los que, me parece, tienen alguna gobernabilidad sobre los abogados, sobre los jueces, tienen una posición privilegiada. Pero la palabra de Dios, cuando esta palabra nos dice y nos enseña que los magistrados no están para infundir temor. ¿Y eso qué significa? Que esta palabra nos hace ver a cada uno de nosotros que ellos más bien son aquellas personas que gobiernan y aquellas personas que están para que esa ley se pueda cumplir. Por tanto, a veces el temor no está en tanto lo que ellos puedan hacer, sino en lo que nosotros estemos pensando, en lo que nosotros, si tenemos la culpa y sabemos, o si no tenemos la culpa y sabemos igualmente. Ahora, ¿qué sucede con muchos de nosotros? Ponemos la cosa en la mano de Dios.
Esa es la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando usted pone las cosas en las manos de Dios, usted se está sometiendo. Usted le está pidiendo al Señor: Señor, tenme paciencia. Señor, ayúdame. Señor, sácame de esta. Te voy a prometer esto, te voy a cumplir esto. Y yo le digo, no prometo que no va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Y el celo de Él no se puede medir con el celo humano. Es diferente. Está en otro contexto. Por tanto, esta palabra, cuando nosotros la leemos más abajo, que nos dice: si no el mal, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Hermanos, si nosotros en alguna manera entendemos que los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino que al contrario, al que está con propósitos malos, entonces nos vamos a dar cuenta que los cristianos, en términos generales, entendemos el beneficio de someternos. ¿Por qué? Porque vamos viendo que al someterse tenemos algo extraoficial, algo que no se puede ver, algo que no se puede tocar, y ese algo se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro juez, es nuestro redentor, es nuestro intérprete, es nuestro intercesor, es nuestro que nos está aconsejando, nuestro aconsejador, o nuestro, ¿cómo le pudiéramos llamar? Todo lo que nosotros pensemos. Eso es Jesucristo para nosotros. Más la palabra de Dios en el versículo 4 nos dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hay, y esto, cuando nosotros lo vemos, que el magistrado, su función, lo está mostrando, enseñándonos un contexto en la categoría espiritual, que de alguna manera ese magistrado ha llegado ahí porque es servidor de Dios para el bien. Ahora, esto no quita de que en alguna manera tengan otras funciones u otras tendencias. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene tendencia. Por tanto, cuando esta palabra de Dios en el contexto del versículo 4 nos dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y esto debemos de entenderlo, hermano. Si usted está actuando incorrectamente, ¿qué es lo que sucede? Acarrea para usted afrenta, problema, por estar actuando incorrectamente. Esto es lo que la palabra de Dios nos quiere decir, que no debemos de temer. Si usted sabe que está actuando bien y ha hecho conforme a lo que ha aprendido, no hay para dónde, pero la palabra tiene unas claves, porque dice más adelante: porque no en vano lleva la espada. La espada, en muchos términos y en muchas diferentes culturas, ha tenido un simbolismo grandísimo. Aún hay sectas que todavía utilizan la espada para hacer diferentes tipos de actos. Y la espada, en el contexto de la antigüedad, nos mostraba a nosotros autoridad para el gobernante, era una manera de castigo también. La espada en la antigüedad nos mostraba que era un arma también, aún para defenderse. Todavía hoy en día se utiliza para los mismos propósitos. Hoy nosotros no conocemos solamente la espada, sino que también conocemos diferentes tipos de armas con filo que han salido debido a esa misma espada. Entre ellas está el machete, el polvo y todo eso que usted conoce, la cuma, o como usted le quiera decir. Todo eso viene de ese mismo propósito de la espada, de ese mismo sentido. Entonces, cuando la palabra está hablando en ese contexto, porque no en vano lleva la espada, no en vano nos está enseñando la palabra de Dios que esa persona que ha sido escogida, ya sea por quienes lo escogieron, está al frente. Entonces, la palabra de Dios, en el sentido de la palabra, nos dice más adelante: pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermano, debemos de entender algo. Hay muchas personas que a veces se quejan:
¿por qué Dios me ha dado esta madre o este padre? No sé si usted lo ha oído, yo lo he oído. ¿Por qué no pude haber nacido en los Estados Unidos? Hermano, usted nació donde Dios quería que naciera. No hay otro. Ahora, si usted quiere que su hijo nazca en otro lado, váyase para ese lado. La cosa no es solo irse, la cosa es que lo acepten en ese lugar. Entonces, la palabra de Dios, en el contexto, cuando nos dice que la espada venía a ser como castigador, nos está demostrando ese contexto. Cuando la palabra habla de vengador, está manifestando el vindicador, el que va a justiciar, el que va a hacer la justicia en ese caso. Y esta palabra nosotros podemos ver que manifiesta un contexto de alguien que está representando algo legal. Más la palabra de Dios en el contexto del versículo 5 nos dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto nos está enseñando a nosotros que debemos de aprender a estar sujetos. Y la palabra cuando dice por lo cual es una referencia a algunos versículos de arriba, el versículo 4, que nos están enseñando de dónde el apóstol Pablo estaba dando esta presentación y cómo él le presentaba estas razones por el cual manifiesta a los magistrados, la gente que representa la ley. Y cuando nos habla sobre la razón del castigo, esto significa que viene una ira, algo que va a venir posterior a una actitud inadecuada. ¿Usted cree que una cosa no se da por otra? Todo tiene causa y efecto. Entonces, cuando nosotros vamos viendo por qué algunas cosas vienen a nuestra vida, nos vamos dando cuenta de que hubo algo que se alteró en el camino, algo que causó que eso se diera. Más la palabra de Dios dice en el versículo 6: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Cuando esta palabra se manifiesta en este contexto, algunos teólogos, algunos pastores, ministros, algunos grandes conocedores de palabras manifiestan que la palabra está enfocando también en el servicio celestial, el servicio eclesiástico, el servicio a la iglesia, el servicio cristiano. Por tanto, cuando esta palabra dice por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Son personas que han sido elegidas por Dios. En el caso de los gobernantes, nos está enseñando que ellos han sido elegidos para gobernar al pueblo. En el caso de los sacerdotes, los ministros, los pastores, han sido gobernados para trabajar con el pueblo cristiano. Por tanto, en alguna manera tienen autoridad y ejercen un tipo de autoridad sobre las personas. El caso de Cristo, ¿qué hace Cristo con los cristianos? Él es la máxima autoridad de los cristianos. La palabra de Dios lo manifiesta: Cristo es la cabeza del hogar. Por tanto, nosotros debemos de ser sumisos hacia Él. Mas nos dice el versículo 5: pagad todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Qué nos está enseñando esta palabra? Me gustaría que usted se fuera un poquito atrás. Busque el libro de Mateo 22, 21. Si lo tiene, me da un amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice ese versículo 21, hermanos? Lo leemos. Le dijeron de César y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta es una reflexión romana que estaba mostrando. Mateo era un recaudador de impuestos y él trabajaba para el pueblo romano. Él explotaba a los mismos judíos. La cosa que era como el tipo de trabajador de, como muchas veces muchos de nosotros hemos estado. Si yo compro una camisa en $1, la vendo en 3 porque le quiero ganar algo.
Cristo estaba mostrando allá en el acontecimiento, cuando Él fue e hizo el arrebatamiento de tirar todas las mesas por el gran relajo y desorden que había en la casa de Dios, en el templo. Eso lo molestó y les hizo una reflexión, mostrándole una moneda con la inscripción, el rostro de César. Pues a él denle lo que es de él, pero a mi padre denle lo que es de mi padre. Y eso estaba mostrando lo que esta palabra nos dice. Primero, nos estaba mostrando que había que pagar los tributos. ¿De quién eran los tributos? A César. Segundo, nos estaba enseñando que había alguien que era el que recaudaba los impuestos. Había que darle los impuestos al que recaudaba los impuestos. Y tercero, le mostraba algo muy importante, que era el respeto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no lo arrebatan los cobardes, sino los valientes. Cristo vino a darnos vida, pero eso le costó la vida a Él, para darnos un ejemplo a nosotros. Le hemos mostrado en 3 diferentes ejemplos cómo era posible llevar los tributos y de quién eran los tributos, quién era el que recaudaba los impuestos, y el respeto se lo merece nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él sea todo honor y toda honra, hermano, por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Dios, por oír, gloria, por eso digo, gloria sea a Dios en nuestra cura y paz. Todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por tu palabra. Gracias por la oportunidad. Gracias por el momento que nos has dado. Todo esto lo hemos podido haber hecho posible por la bendición que tú nos diste en tu Hijo Jesucristo. Pues en Cristo Jesús te oramos. Amén. Ahora que el predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.